Amante Padre Celestial, agradecidos aquí estamos nuevamente, porque tus bendiciones son constantes, son generosas, tú nunca te olvidas ni te retardas con ellas. Gracias, Señor. Ayúdanos a verlas y agradecerlas no solamente de labios, sino con nuestras propias vidas. Te damos también gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de reunirnos aquí por medio de este sistema de Zoom. Ayúdanos, Señor, a gozar este tiempo como hermanos y como estudiantes de tu palabra. Te pedimos también que tu Espíritu Santo sea el que nos enseñe y también que Él sea el que enseñe a las personas que vean el video más tarde, para que así también puedan ser dirigidos a la luz y a la verdad de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces a comenzar el repaso de nuestros versículos de memoria. Y yo sé que hay varias personas que están ahora anexándose al grupo. Hemos estado ya por un bastante tiempo, varios meses. No se desanimen. Cuando estamos aquí repasando los versículos, no digan, ¡ay, esos son demasiados! Mejor no voy a hacer nada. No. Tome uno de ellos y repáselo durante la semana. Coma espiritualmente, en otras palabras, y verá usted cómo el Espíritu Santo los fija en su mente y en el momento que más los necesita, Él se los traerá a la memoria y les ayudará, les dará la fuerza, les dará la victoria que están buscando. Entonces, el primero que vamos a repasar esta noche es el de Mateo 1:21. Mateo 1:21. Para aquellos que están comenzando, pueden escribir las referencias y así aprendérselos después, repasarlos. Mateo 1:21. Y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, que es muy diferente de en sus pecados, ¿verdad? Una palabrita muy pequeñita, pero muy importante. Y eso es de Mateo 1:21. El que le sigue a ese es Segunda de Pedro 3:13. Segunda de Pedro 3:13. Bien, que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según sus promesas, en los cuales mora la justicia. Y eso fue Segunda de Pedro 3:13. Espero que todos ustedes estén allí repitiéndolos a medida que los vamos repasando. Luego viene Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que le esperan. La segunda vez, cuando regresa, ya no viene para morir por nuestros pecados, ni para llevarlos a la cruz, ni para cargarlos, ni para llevar las consecuencias de nuestro pecado. Esta segunda vez viene para salvación de los que le están esperando, ¿verdad? Filipenses 3:9 es el próximo. Y ser hallado. Está hablando de ese día cuando Cristo venga. Y ser hallado no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, en otras palabras. Filipenses 3:9. Y ahora el último de esta primera mitad, porque ahora los hemos dividido en dos mitades para repasarlos, así de manera que no se nos tome mucho tiempo del estudio para repasar. Esta es la primera mitad. Y el último de esta primera mitad es Filipenses 3:3. Nos encanta Filipenses 3, así que escogimos dos de allí. Filipenses 3:3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Esos tres factores nos hacen ser la verdadera circuncisión. ¿Por qué? Porque la verdadera circuncisión es la circuncisión del corazón, ¿verdad? Permitiendo que Dios haga en nosotros lo que Él se propone hacer y lo que nosotros no podemos hacer por más que tratemos. Otra vez, Filipenses 3:3, porque nosotros somos la circuncisión. ¿Cómo sabemos? Número 1, los que servimos en espíritu a Dios. Y nos gloriamos en Cristo Jesús. O sea que ya sabemos que Él es el que murió por nosotros y que Él es el Mesías, ¿verdad? Y no teniendo confianza en la carne. Ahora generalmente pensamos, oh sí, yo no voy a confiar en nadie más.
Eso es una buena cosa, sí. Confiamos en Dios solamente, ¿verdad? Pero allí también incluye a nosotros mismos, no confiando en nosotros mismos, porque nosotros también somos carne y sangre, ¿verdad? No teniendo confianza en la carne. Muy bien, entonces ahora sí pasemos a nuestro libro. Estamos en el capítulo 23. Se titula Pan del Cielo. Habíamos llegado hasta la página 153, pero quiero realzar un par de puntos, especialmente para aquellos que se están uniendo con nosotros esta noche por primera vez. En la página 151 estábamos leyendo de Éxodo capítulo 16. Abran sus Biblias allí, capítulo 16 de Éxodo. Éxodo 16. Vamos a mirar allí ahora con cuidado el versículo 4. Para saber de qué estábamos hablando aquí, por favor vayan al video, vean el estudio de la semana pasada y verán todo lo que estábamos estudiando allí de ese capítulo. Pero en el versículo 4, en este momento que quiero aquí señalar algo, dice 16, ¿era 4? ¿Versículo 4? Sí, versículo 4, porque no lo veo ahora lo que estoy buscando. No es el versículo 4, es el versículo 6. Ese es el 6. Lo escribí mal cuando tomé las notas. Dice entonces dijo Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: a la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. ¿Dónde estaban? Ya tenían mes y medio de haber andado, de haber salido de Egipto, haber cruzado el Mar Rojo, habían llegado hasta el oasis, tenían mes y medio de estar en este viaje. ¿Por qué entonces ahora Aarón y Moisés le dicen al pueblo: esta tarde sabrán ustedes que Jehová los sacó de Egipto? ¿Qué es, que ellos estaban dormidos cuando Dios los sacó? No, como estábamos estudiando la semana pasada, era porque a ellos se les había olvidado. ¿Por qué se les había olvidado? Porque por estar murmurando y estarse quejando, se habían enfocado en el problema que tenían o que pensaban que tenían, y por traer todas estas murmuraciones se habían olvidado que el Dios a quien servían, que el Dios que los había sacado de Egipto, no se había muerto, ni se había olvidado de ellos, ni se iba a olvidar. Se olvidaron que tenían un Dios que proporcionaba para ellos todo lo que les necesitaba. Ya les había proporcionado el agua, ¿se acuerdan? En la primera parada que hicieron allá, el agua había sido amarga y Dios la había tornado en agua dulce, en agua potable. Pero ya ellos, unas semanas después, ya estaban: ay, Moisés y Aarón, ¿por qué nos trajeron aquí a morirnos de hambre en este desierto? Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, que ya comíamos lo que queríamos y en las cantidades hasta que nos hartábamos. Se les había olvidado que habían sido esclavos, ¿verdad? Bueno, no voy a repetir lo que estudiamos la semana pasada, pero quería que resaltáramos allí eso. Tenía necesidad de que Dios le recordara otra vez que era Él el que los había sacado de Egipto. Hermanos, cuando murmuramos y nos quejamos, se nos olvida la clase de Dios que tenemos y las bendiciones que está dispuesto a darnos y que ya nos ha dado. Regresemos, en vez de murmurar, regresemos en nuestra memoria al momento donde vimos la mano de Dios la última vez. Y repasemos esas bondades de Dios para que así no le demos cabida en nuestro corazón al descontento, a la ansiedad, a la preocupación y mucho menos a la murmuración. Otro de los versículos que quería recalcar, y esto está en la página 152 en la parte inferior, pero viene también de Éxodo 16 donde estamos, y es el versículo 28. Ya aquí Dios les había dicho que les iba a dar el maná, que tenían que salir todos los días por la mañana a recoger una cierta cantidad por cada persona que tenían, un homer por cada persona que tenían en las tiendas donde habitaban. Y que todos los días, los primeros 6 días de la semana, les iba a caer y ellos lo iban a recoger
una porción por cada persona, pero no lo debían guardar para el siguiente día. Al día siguiente iba a haber más. No lo dejaron de noche porque se iba a podrir. Hubo muchos de ellos que así lo hicieron, pero algunos que no creyeron lo que Dios dijo. Y entonces lo dejaron de noche. ¿Y al día siguiente qué? Como Dios les había dicho, porque Dios siempre habla la verdad, Dios les dijo que se iba a podrir y podrido estuvo, lleno de gusanos. También Dios les dijo, el sexto día recojan 2 porciones por cada persona que está en sus tiendas. Y lo cocinan, le hacen lo que le van a hacer y lo preparan porque el séptimo día no va a caer, no va a haber maná. La mayoría lo hicieron así, pero otros nuevamente no le creyeron a Dios y por la incredulidad, esa palabrita que comienza con la I, incredulidad, salieron el sábado a recoger. ¿Y qué pasó? Bueno, qué sorpresa. No había, pero ya Dios les había dicho, no los debería de haber sorprendido. Y como resultado de eso leemos en el versículo 28. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Vayan en sus Biblias ahora, un par de páginas al capítulo 20 de Éxodo. Capítulo 20 de Éxodo. ¿Ok? Voy a leer más bien rápidamente para ver de qué se trata. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Versículo 4, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que está arriba, en el cielo, abajo en la tierra. Versículo 5, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Versículo 6, el 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Qué es esto? ¿De qué está hablando aquí? Estos son lo que conocemos como los 10 mandamientos. Oye, en todos los números que yo he conocido en inglés y en español, el 20 va después del 16, ¿verdad? Pero entonces, esto es lo que quiero que pensemos. En el capítulo 16, versículo 28, Dios les había dicho, volvamos allá, les había dicho, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Pero los mandamientos los encontramos en el capítulo 20, que por cierto es un mes después de cuando les da el maná. ¿Cómo es esto entonces? ¿Por qué él habla de los mandamientos allí? Cuando que los mandamientos no vienen sino hasta el capítulo 20. ¿Será que ellos no sabían estas cosas y Dios les está requiriendo algo que ellos no saben? ¿Será que a Dios se le olvidó darle estas instrucciones antes de darles el maná? Bueno, ¿ustedes recuerdan que Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén? Y como resultado, tuvieron que salir, ¿verdad? Fueron expulsados. Tuvieron 2 hijos, Caín y Abel. Y si recuerdan la triste historia, Caín, el mayor, mató a Abel. ¿Sería que ellos no sabían que eso no se debía hacer? ¡Oh! Sí sabían, porque hasta bien enojado estaba él. Y cuando Dios vino y le preguntó que dónde estaba su hermano, dijo, no sé, ¿soy yo guarda de mi hermano? Sí sabían, ¿cierto? Y así cuando llegó el tiempo del diluvio, estaba el pecado tan terriblemente mal que Dios dijo, tengo que destruir la tierra, porque la maldad está creciendo a un paso tan grande que va a acabar con la bondad y no va a haber manera de que la gente sepa qué es un Dios y qué clase de Dios es el que tiene. Por los pecados fueron destruidos. Pero entonces, ¿cómo sabían que habían pecado si no había ley? No vamos a entrar en mucho detalle ahorita mismo, pero al final de este capítulo vamos a estudiar eso un poquito más a fondo. De paso, rápidamente diré lo siguiente, que la ley que encontramos escrita en Éxodo capítulo 20
no fue dada por primera vez allí. Fue dada por primera vez por la voz de Dios, hablada por él desde el monte Sinaí. Esa fue la primera vez que él habló de esa manera. Y segundamente también fue dada en escrito, por escrito, con el dedo de Dios sobre las tablas de piedra. Así que esta fue la primera vez que se dio de esa manera, pero no la primera vez que se daba para siempre, no. Ya la gente sabía. Adán y Eva sabían que habían pecado. Si no hay ley, ¿cómo sabes si hay pecado o no? ¿Cómo sabes tú si vas rompiendo, si vas no rompiendo, si vas traspasando el límite de la velocidad? Si en ninguna parte te dicen si es 50, si es 75, si es 15, si es 20. ¿Cómo sabes tú? Porque ves la ley allí, ¿verdad? Te lo ponen allí. Así es como se sabe si hay pecado. No podrían haber pecado si no hubiera una ley para haber quebrantado. Así que ese poquito nomás vamos a saber y vamos a enfatizar en este momento. Y por ahora entonces vamos a seguir donde quedamos la vez pasada. En la página 153 estamos por comenzar la sección La prueba. La prueba. Comienzo a leer. El Señor había dicho que iba a probar al pueblo para ver si andaba o no en su ley. Y el asunto particular sobre el que iban a ser probados era el sábado. Si lo guardaban, no había duda que guardarían también el resto de la ley. El sábado, por lo tanto, por favor subrayen esto, es algo que debemos resaltar. El sábado, por lo tanto, era la prueba crucial de la ley de Dios. Muy importante y vamos a hablar mucho más de eso. Así sucede también ahora, como muestran los siguientes puntos que ya hemos considerado con anterioridad. Así que aquí vamos a sacar unas lecciones de lo que hemos estado estudiando en la primera parte de este capítulo. Entonces, el primer punto está allí en la página 153 y dice, el pueblo iba a ser librado en cumplimiento del pacto hecho con Abraham. Y se nos invita a ver Éxodo 6, 3 y 4, pero vamos a leer Éxodo 6, 2, 3 y 4, por favor. Vayamos a Éxodo 6, 2, 3 y 4. Versículo 2 dice, habló todavía Dios a Moisés, dije Éxodo, pero es, sí es Éxodo, perdón. No sé por qué me pareció que era diferente. Habló todavía Dios a Moisés y díjole, yo soy Jehová. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob, bajo el nombre de Dios, omnipotente. Mas en mi nombre, Jehová, no me notifiqué a ellos. Versículo 4. Y también establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron extranjeros y en la cual peregrinaron. Entonces allí está el pacto. Le está diciendo a Moisés, yo soy el que hice el pacto con Abraham, con su hijo Isaac, con su nieto Jacob y con los otros descendientes de él. Seguimos leyendo ahora en el libro. Ese pacto había sido confirmado mediante un juramento. ¿Recuerdan? Cuando se dividieron los pedazos de los animales y Dios pasó en forma de una llama por en medio de las dos mitades y así firmó, diciendo en efectivo, que me suceda a mí lo que le sucedió a estos animales si yo no guardo mi palabra en lo que le he dicho a Abraham. Seguimos leyendo. Y el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham se había acercado. Abraham guardó la ley de Dios. Y fue gracias a ello como la promesa pudo continuar pasando a sus descendientes. Vamos ahora a Génesis 26, 3 al 5. Génesis es el primer libro de la Biblia. Génesis 26, del 3 al 5. Y dice, habita en esta tierra y seré contigo, aquí está Dios hablándole a Abraham,
y seré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu simiente daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que juré a Abraham tu padre. Le está hablando aquí a Jacob, es más. Y multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo, eso le había dicho a Abraham también, y daré a tu simiente todas estas tierras, y todas las gentes de la tierra serán benditas en tu simiente. O sea, ahí está hablando de Jesús, el Salvador, el Mesías que ellos estaban esperando iba a venir por medio de ellos. Así es como él iba a bendecir todas las familias de la tierra. Ahí está otra vez repitiéndose. Regresamos ahora al libro. El Señor dijo a Isaac que cumpliría íntegramente el juramento hecho a Abraham su padre. Por cuanto oyó Abraham mi Dios y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Eso está en el versículo 5 de donde estábamos leyendo. Por cuanto oyó Abraham mi voz, por favor subrayenlo en sus Biblias. Eso es uno muy bonito para tenerlo allí subrayado y poder enfocarnos en él. ¿Qué hizo Abraham? Guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Esto fue mucho antes que la simiente, todos los descendientes de Abraham se hubieran multiplicado y hubieran llegado a ser esclavos en Egipto y luego fueran sacados. Así que esto es mucho tiempo, aproximadamente 450 años antes de lo que estábamos leyendo en Éxodo 16 y 20. Así que ya en ese tiempo Dios se refiere a Jacob y le dice, así como hice con Abraham, así te voy a hacer a ti también. Y él fue el que guardó mis mandamientos, mi voz, lo que le dije, mis mandamientos, mis estatutos. Así que los mandamientos no eran nuevos. Allí hay más evidencia, pero seguiremos hablando después. Seguimos en el libro. Ahora que Dios estaba sacando de Egipto a los hijos de Israel en cumplimiento de ese juramento que acabamos de leer, quiso probarlos para ver si también ellos andarían en su ley. Y el punto en el que los probó fue el sábado. Por favor, subrayen el resto de ese párrafo. A medida que lo subrayan, voy leyendo despacio. Por lo tanto, eso demuestra más allá de toda duda que Abraham guardó el sábado y que éste figuraba en el pacto que Dios hizo con él. Formaba parte de la justicia de la fe que Abraham tuvo antes de ser circuncidado. Recordamos que hemos estudiado esto en los capítulos anteriores y los videos están allí. Pueden ir y repasarlos o estudiarlos por primera vez si no lo han hecho anteriormente. La razón por la cual resaltamos ese punto del punto número 1 que estamos estudiando es porque ese es como un resumen de lo que ha hablado todo el punto número 1. Pasamos ahora a la lección o el punto número 2 en la página 154. Y dice, y si vosotros sois de Cristo, está hablando a nosotros, esto viene de Gálatas. Y si vosotros, todos nosotros aquí, sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois y herederos según la promesa. Ustedes dirán, pero ¿quiere decir que entonces yo tengo la sangre de Abraham? ¿Yo tengo la genética, los genes de Abraham? Puede que sí, como puede que no tenga ni una gota de sangre de Abraham. Pero los descendientes de Abraham, de acuerdo a la promesa, no son los descendientes que son el hijo y el nieto y el bisnieto y el tataranieto. No, son los descendientes de Abraham por la fe. Si usted y yo creemos en el mismo Dios que Abraham creyó, y si creemos en la misma forma que Abraham creyó en ese Dios, entonces adivinen qué, somos descendientes de Abraham por la fe. Entonces las promesas que se hicieron a Abraham pasan a ser
nuestras. No porque seamos de la familia, hijos, el linaje de Él. No, como vuelvo a repetir, sino por la fe. Porque Él fue justificado por la fe, de la misma manera que nosotros llegamos a ser justificados. No por nuestras obras, no por lo que hacemos, sino por la fe. Porque la fe nos lleva a hacer las obras, pero no por nuestra propia fuerza o para nuestra propia alabanza, sino para la alabanza de Dios. Permitimos que Dios las obre en nosotros. Ese es el punto mayor. Seguimos leyendo en ese punto número 2. Puesto que el sábado, el mismo que los israelitas guardaron en el desierto, y que los descendientes de Jacob han guardado o han profesado guardar hasta el día de hoy, estaba en el pacto hecho con Abraham, entonces se deduce lo siguiente, subrayen por favor el resto de eso. Se deduce que el sábado, que este es el sábado que todo cristiano debe guardar. Si de verdad somos de la simiente de Abraham, no vamos a estar haciendo diferente que Abraham. La ley no ha cambiado, no era la misma que guardaba Abraham. Así que si nos llamamos cristianos, si hemos tomado el nombre de Cristo para nosotros y por eso nos llamamos cristianos, entonces es el mismo sábado que Abraham guardaba, el que nosotros también debemos de guardar. Pasamos al punto número 3 de las lecciones que hemos sacado de lo que hemos estudiado. Hemos visto ya que nuestra esperanza radica en lo mismo que se puso ante Abraham, Isaac, Jacob y todos los hijos de Israel. Ahora cita de Hechos 26:6 y dice, por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres, fue llevado Pablo a juicio. Pero él va, ¿por qué? Por la promesa que Dios había hecho a sus padres. Él estaba en juicio porque estaban otra vez enjuiciándolo en contra de lo que él había aprendido y lo que le había sido pasado a él como parte de las promesas que se le habían dado a Abraham, Isaac y Jacob, etc. Entonces sigue diciendo, y la promesa hecha a los fieles consiste en que se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de Dios. Aquí viene el resumen de este punto. Por favor, subrayenlo. Las siguientes 3 líneas. El Señor se ha dispuesto por segunda vez a liberar al resto o al remanente de su pueblo. Y por lo tanto, la prueba de la obediencia en este tiempo, estamos hablando aquí de nosotros, hoy, aquí, el 24 de octubre del año 2024. Por lo tanto, la prueba de la obediencia en este tiempo es la misma que fue en la primera ocasión. El sábado es el recordatorio o el monumento del poder de Dios como creador y como santificador. Y en el mensaje que anuncia que ha llegado la hora de su juicio, el evangelio eterno, que es la preparación para el fin, es proclamado en esos términos. Vamos allá. Se encuentra en Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Apocalipsis, capítulo 14. Vamos a leer los versículos 6 y 7. Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. Dice en el 6, y vi otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno. ¿Qué clase de evangelio? Un evangelio cambiante, un evangelio hecho nuevo y improvisado, aumentado, el evangelio eterno. Si es eterno quiere decir que es lo mismo ayer y hoy y para siempre. Teniendo el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra y a toda nación y tribu y lengua y pueblo.
Así que no hay nadie que se escape de esto. No hay nadie que pueda decir, no, para mí no es porque yo no hablo tal lenguaje. Mi lenguaje es este, así que eso no entra. No, dice para toda lengua, para todo pueblo. Ah, no, es que esa no es mi raza. Yo no veo, soy descendiente. No importa, es para todos los moradores de la tierra. ¿Y cuál es ese mensaje, ese evangelio eterno? Dice en el versículo 7, diciendo en alta voz, temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida. Y adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Voy a repetir esas dos líneas. Adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Vamos a Éxodo. Volvamos a Éxodo. No pierdan Apocalipsis para que comparen por si acaso. Éxodo capítulo 20. Capítulo 20. Esta vez vamos a leer versículos 8 al 11. Éxodo 20. Vamos a leer, no vamos a leer el 11 solamente esta vez, y dentro de un momentito leeremos todo, el 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y... Un momentito, ¿estamos leyendo en Apocalipsis? No, estamos leyendo en Éxodo. Lo que leímos en Apocalipsis hace unos momentos es una cita de lo que hay aquí. Allá simplemente nos está recordando. Eso es lo que está allá en el cuarto mandamiento de la ley de Dios. ¿Cómo es que dice otra vez? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó el 7º día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Allí está diciendo lo mismo. En los últimos días de la tierra, en estos días en que estamos viviendo, Dios está llamándonos a recordar que Él es el creador, que Él fue el que nos creó con sus propias manos y que creó todo el mundo, lo ha hecho todo, los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Es un llamado a que recordemos el día que marca que Él es el creador. Él es el que va a regresar por nosotros. Sigamos entonces ahora leyendo en el libro. Estamos ahora en el párrafo, es un párrafo de 2 líneas que dice, la prueba tuvo lugar. Ahí se acaban las 3 lecciones, de acuerdo con cómo está escrito el libro, pero me voy a tomar la licencia de pedir que por favor marquen eso como el punto número 4. Porque verdaderamente son puntos que vienen de lo que hemos estudiado. Así que ese es el punto número 4. Comienza allí en esas 2 líneas y sigue hasta que yo les diga cuándo comienza el 5. Si ustedes consiguen más, márquenlos. Para eso es el libro, para estudiarlo. Entonces, el punto número 4 dice, la prueba tuvo lugar antes de que se pronunciara la ley desde el Sinaí y antes de que el pueblo hubiese alcanzado ese lugar. ¿Recuerdan? Un mes antes, ¿verdad? Sin embargo, podemos ver cómo todos los rasgos de la ley eran ya conocidos. La proclamación de la ley desde el Sinaí no era de ninguna forma el primer anuncio de ella, como demuestra el hecho de que más de un mes antes de que ocurriera, antes de que se diera la ley, los hijos de Israel fueron probados con respecto a la ley. Y las palabras que leímos en el versículo 28, ¿verdad? De Éxodo 16, las palabras que Dios les dijo, ¿hasta cuándo os negaréis a guardar mis mandamientos y mis leyes? Demuestran, por favor, subrayen eso. ¿Hasta cuándo os negaréis a guardar mis mandamientos y mis leyes? Sigan hasta el final de ese párrafo, subrayando. Demuestran que las conocían desde largo tiempo y que las habían transgredido repetidamente con su, ahí viene la palabrita de la I, con su incredulidad. Cuando nosotros desobedecemos a Dios es porque no le creemos. Dios nos dice, haz esto, y yo digo, no voy a hacer esto. No, eso no es así, esto es mejor así.
Le desobedecemos porque creemos que nosotros tenemos una mejor respuesta o porque no queremos hacerlo. No queremos hacerlo. No le ponemos atención a lo que él nos está diciendo es importante. Importante al punto de ser asunto de vida o muerte, ¿verdad? Desobedecerle a Dios no quiere decir que continúa con vida eterna, ¿verdad? ¿No? Seguimos leyendo en el siguiente párrafo. Al llegar a los eventos relacionados con la promulgación de la ley, podremos ver más claramente que ahora que el sábado que se esperaba que los judíos guardaran no podía de forma alguna ser afectado por la muerte de Cristo, sino que estaba por siempre identificado con el Evangelio desde siglos antes de la crucifixión. En relación con eso, no obstante, hemos de prestar atención a un punto a propósito del día sábado. Este punto que viene tiene que ver con lo definido que es el sábado. No es que es el sábado, ustedes adivinen a ver cuál es. No, es bien definido. Seguimos leyendo en el siguiente párrafo. Al pueblo se le había dicho: 6 días lo recogeréis, pero el séptimo día, que es sábado, ¿saben qué? Este es el cuarto mandamiento. Vamos al cuarto mandamiento. Ya saben dónde está. Éxodo 20. Ahora sí lo vamos a leer todo. Éxodo 20, versículos 8 al 11. 8 al 11. Comienza con qué palabra. Dice no, en nosotros siempre dice no tendrás dioses ajenos, no mentirás, no cometerás adulterio, no. Aquí no comienza con no, comienza con la palabra acordarte. Qué pena que es el mandamiento más olvidado, más olvidado. Yo creo que Dios como que sabía que lo íbamos a olvidar, porque se nos olvida y otras veces porque lo hacemos voluntariamente, ¿verdad? Nos hacemos los locos, los que no nos acordamos. Acordarte has del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ese es el cuarto mandamiento. Ahora vamos al siguiente párrafo en el libro. Por favor, pónganle un número 5 a ese párrafo. Comienza diciendo: muchos han pensado. Ese es el punto número 5, la lección número 5 de lo que estamos estudiando aquí. Muchos han pensado que el mandamiento es indefinido en su requerimiento y que el sábado no queda en él fijado en un día concreto de la semana, sino que cualquier día de la semana, responde adecuadamente al mandamiento. Subrayen eso, por favor. Con tal que vaya precedido por 6 días de trabajo. Eso piensan algunas personas. O sea, que si usted trabaja de miércoles en adelante por 6 días, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, entonces el séptimo día para usted va a ser el martes. Pero si su esposo o su hermano trabajan comenzando el domingo, entonces domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, el séptimo día de ellos va a ser el sábado. ¿Es así como Dios lo dio? Bueno, aquí viene precisamente esa lección que estamos sacando de aquí. El registro de la forma en que fue dado el maná demuestra que se trata de una suposición erránea
si estamos pensando que es cualquier número 7 después de 6 días de trabajar, y que el mandamiento requiere no solamente una séptima parte indefinida del tiempo, sino el séptimo día de la semana, o sea, el sábado. En otro día, recuerdan que cuando se dio el maná, se daba por 6 días, ¿verdad? Y si se guardaba de noche, se podría, se dañaba. El sexto día, tomaban 2 porciones y lo guardaban y no se dañaba para el séptimo día. Pero si cada uno de ellos hubiera podido hacer lo que estamos leyendo aquí, el uno era el martes, el otro era el sábado, el otro era el viernes y así, entonces Dios no hubiera podido decirles guárdenlo para el séptimo día, que no se les va a dañar, porque se les hubiera dañado. Hubo muchos que salieron, muchos que lo guardaron de noche durante los 6 días de la semana y se les pudrió. Así que eso demuestra que era un día definido, no el que ellos quisieran escoger. Entonces, ese es uno de los eventos que nos demuestra que es un día definido. Entonces, por favor, pónganle a ese el registro de la forma en que fue dado el maná. Eso es el primer evento. El maná fue dado de forma definida, que nos muestra que el sábado, el día de reposo, es un día definido por Dios. Seguimos en el próximo párrafo. Todo esto es parte del punto número 5. El envío del maná demuestra de la forma más positiva que el sábado es un día definido. ¿Y sabe qué quiere decir definido? Por si acaso necesitamos otros sinónimos. Quiere decir un día determinado, un día específico, un día exacto, un día estipulado. Hay otros más, pero yo creo que con eso ya tenemos allí la idea. Y que ese día no queda al albur. Yo no conozco esa palabra, así que les voy a dar esta otra. No queda al capricho o a la voluntad del día, de qué día se trata. Dios no dijo, yo les voy a decir a ustedes que deben guardar el sábado y ustedes adivinen o pónganle el nombre que quieran y guarden cualquiera que ustedes quieran. No, Él no dejó para que ellos escogieran el día que querían. Además, demuestra que el séptimo día no significa la séptima parte del tiempo, sino un día concreto y recurrente. Si el séptimo día significara la séptima parte del tiempo, entonces el sexto día habría de significar la sexta parte del tiempo, pero si los hijos de Israel hubieran actuado bajo esa suposición, habrían tenido problemas desde el principio. Seguimos entonces en el siguiente punto. Ya es hora de que terminemos. El siguiente punto lo dejaremos para la próxima semana. Entonces, mis queridos amigos y hermanos, si yo siempre les estoy diciendo, y ustedes saben que yo siempre les estoy diciendo que repasen, esta vez les voy a decir 3 veces más. 10 veces más. Repasen. Repasen este capítulo completo. Miren el video, estudien el video. Con eso, cuando regresemos, vamos a saber exactamente en el punto en que quedamos y cuál es el que viene. Y van a tener mejor manera de comprender y de entender lo que se está diciendo. ¿Cómo les parece? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Me alegra mucho. Y recuerden que para repasar no se queden hasta el próximo miércoles o el jueves por la mañana. Repásenlo todo el tiempo, ¿verdad? Para que así lo podamos tener bien claro en nuestra mente. Poder saberlo bien y saberlo no solamente para nosotros, sino para poder compartirlo con otras personas. Entonces les voy a pedir que por favor nos pongamos de rodillas para terminar con una oración. Amoroso Padre Celestial, estamos muy agradecidos por la paciencia que tú tienes para enseñarnos.
que a pesar de que, y lo vemos aquí, no solamente lo vemos en nosotros, pero en las lecciones que estamos estudiando vemos como una y otra vez, y pasaba una generación y a la otra se le olvidaba, y ahí estabas tú enseñándoles, mostrándoles, haciéndolos aprender y entender. Señor, de la misma manera has sido con nosotros, y te lo agradecemos tanto. Gracias porque hace lo mismo con nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros familiares y amados. Ayúdanos, Señor, para que no tengas que repetirnos tanto a nosotros, que tengamos la voluntad de escucharte y al escucharte seguirte. De tal manera, Señor, que nuestra fe, nuestra confianza en ti crezca y madure y tengamos una relación contigo tan estrecha, tan íntima, que estemos preparados para recibirte cuando tú regreses. Solamente tú puedes hacer esa preparación y por eso te pedimos que nos des la voluntad de hacerlo también. Hasta eso necesitamos. Gracias porque nos la das. Tú has dicho en tu palabra que es Dios el que nos da tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Te amamos tanto, Señor. Ayúdanos a amarte más. En el nombre de Jesús. Amén.